es martes y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, tratándome, bueno, aparte de saludar al auditorio, de referirme a algo que comentaste muy temprano por la mañana y que de pronto un poco por los escándalos, un poco por los temas sexy o los temas polémicos, se pasan por alto. Me refiero a lo que reportabas en relación con la retención, por no decir secuestro, de 11 elementos militares por parte de pobladores, digo pobladores entre comillas, de La Huacana en Michoacán. Ese hecho, Pascal, me parece que pone de relieve el grado de descomposición social generada por el crimen y el problema que deriva de no definir claramente las políticas en materia de seguridad. Pues lo curioso, querido René, es que acaban de aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional Así que es. incluyen el tema del uso de la fuerza. Así es, así es. Pues es ominoso lo que acaba de pasar Así para es. la entrada en operación de la Guardia. No, y me parece que de algún modo se coloca en el peor de los mundos posibles a las Fuerzas Armadas nacionales y en particular en este caso al Ejército. Muy brevemente nada más para meter al auditorio en el tema. Oficiales y soldados fueron retenidos el domingo luego de que su unidad fuera objeto de agresión, al menos esa es la versión extraoficial, por parte de un grupo armado y que esa agresión dio por resultado 2 muertos, entre ellos dos civiles heridos me parece y incluido un menor. Pero a ese grupo le decomisaron armas que muy lejos están de ser ligeras o incluso de defensa propia. Es decir, hay una ametralladora Barrett .50 que verdaderamente ya es una... No, con eso tiras un helicóptero. Sí, ¿no? sí. O perforas un blindaje. Así Sí. es. Y de regreso a su cuartel, fueron retenidos en la cabecera municipal de esa zona, que es La Huacana, y fueron detenidos por los pobladores de ese lugar, quienes a cambio de su liberación reclamaban, y diría prácticamente como rescate, la devolución de las armas confiscadas. Demanda que a la postre les fue concedida, incluido este fusil que comento, y a grandes trazos esos son los hechos. Pascal, por fortuna, el asunto nada más derivó en el malestar que sin duda han de haber pasado los propios soldados y oficiales retenidos por los pobladores. Ahí, Pascal, es donde es menester definir cuál es la postura del Estado ante los grupos civiles de autodefensa que curiosamente fomentó y legitimó y en algunos casos armó el gobierno pasado. Y hay la presunción, por eso la importancia de la definición, la presunción de que prácticamente desde el origen de estos brigadas de autodefensa civiles, algunos de esos grupos desarrollan una suerte de rol doble. Sí, por un lado le dan garantías a los pobladores del lugar donde habitan, pero a la vez sirven al crimen, al grupo criminal dominante en la región donde operan las brigadas. Y en ese sentido, se está dando una situación absurda, porque en esa doble condición, si el ejército procede en contra de ellos, se va a ver en un apuro, porque lo van a acusar. Pues sí, de represión, ¿no? Porque además les avientan primero por delante mujeres y niños, ¿no? O sea, es una estrategia muy bien pensada por parte de estos grupos. Pues perdón, son escudos humanos. Son escudos humanos. Que ¿sí? verdaderamente asombra que vayan por delante mujeres, que vayan por delante niños, que vayan por delante ancianos para llevar a cabo una operación de este tipo. Y en ese sentido, si proceden, malo para las Fuerzas Armadas. Y si no proceden, malo también, porque entonces toleran la criminalidad. Por cierto, René, hoy se pronunció el presidente López Obrador sobre el tema en la conferencia mañanera, sobre lo ocurrido en La Huacana con elementos del ejército que fueron retenidos. Comentó hoy el presidente, fue muy responsable, digna y valiente su actitud, es decir, la de los soldados. Es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo. Híjole, pues yo sí coincido con el presidente en que fueron muy prudentes,
Porque si haciendo uso legítimo de la fuerza que ellos tienen, quién sabe qué hubiera ocurrido. O bien, si solicitan refuerzos para ser liberados o respaldados en su actuación, quién sabe qué hubiera ocurrido. A ver, digo, por supuesto, qué bueno que eso no terminó con muertos. Hecho, paloma, y sin duda lo suscribo, pero la devolución de las armas. No, pero perdóname, es que donde no estoy de acuerdo es señalar que hubiera dado lugar a un autoritarismo, no, perdón, autoritarismo el que ejercieron quienes capturaron a los uniformados, quienes sobajaron a los uniformados, y digo, tanto así que anoche, ayer por la tarde, liberó un comunicado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en respaldo a los elementos del ejército. Y ahí, qué bueno que me lees lo que dijo el presidente. Sí, porque hasta donde fue todo lo que dijo, porque no hay una condena al hecho. Bueno. No hay una condena al hecho. Pero ahí es, Pascal, donde falta... O sea, hay simplemente un reconocimiento a la prudencia de los soldados, a la valentía, pero no hay una condena al hecho. Así es. Y esta parte donde mencionas lo del autoritarismo, perdón, es que se está confundiendo el uso legítimo de la fuerza con la represión. Pero hay actos legítimos del uso de la fuerza que no pueden ser confundidos, y menos por la principal autoridad política del país, con un acto autoritario o represivo. Y en ese sentido, sí me parece que así como uno a veces critica a las Fuerzas Armadas, en este caso habría que ponerse en su situación y respaldarlos. Pues sí, y además termina este asunto con la devolución de las armas. O sea, armas que sirven para matar soldados o civiles o quien sea, ¿no? No, y que no son armas, que a veces, no son armas de cacería, pues. Y que a veces son un instrumento de trabajo de los criminales, ¿eh? Sí. ¿Perdón? Sí, es decir, yo no sé por qué un grupo de autodefensa que, digamos, yo creo que sí es posible cuestionar la existencia de estos grupos, aunque se entiende el contexto en el que surgen, pero no veo por qué necesitaría un grupo de autodefensa una Barrett. Es que, por eso te decía, ¿no? ya no son armas de... Eso ya no son de defensa autodefensa propia, de autodefensa. Y lo otro, Pascal, es decir, todo se está trasladando ahora, si antes se trasladaba a la creación de la Guardia Nacional, ahora se está trasladando al 30 de junio, en que habrá de operar la Guardia Nacional. Bueno, estos problemas, guardia o no guardia, existen y faltan definiciones. René, gracias. A ti. René Delgado, martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra.